Como siempre, un cariñoso saludo a todos ustedes. Si estamos aquí es porque Dios lo permite y porque gozamos de su misericordia y de su favor. Así que bueno estaría que le diéramos gracias por este día que tenemos. Quisiera hoy día compartirles algo que me viene dando vueltas y que creo que es importante de meditar. Tiene que ver con el compromiso que tiene un creyente con la palabra de Dios, con la Biblia. ¿En qué sentido? En que la Biblia es la revelación de lo que Dios ha querido dejarnos a nosotros. Y nosotros allí encontramos la preciosa verdad del Evangelio, que el Señor Jesucristo vino a este mundo a pagar el precio de mi maldad y de tu maldad. Aquellos que lo crean, que pongan su fe en el Señor Jesucristo y que crean que Él es su Salvador, que dio su vida por Él, bueno, entonces ellos son los cristianos, según lo que la Escritura define, no otros. No se trata de pertenecer a una religión o de ir a tal o cual parte o de haber recibido tal o cual sacramento, no. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice que el Señor Jesucristo, sin pecado alguno, vino y tomó el lugar tuyo y el lugar mío en una cruz. Y allí entregó su vida cumpliendo la justicia de Dios y de tal manera permitiendo que yo tenga perdón de todos mis pecados y tenga salvación y vida eterna. ¿El Señor Jesús murió? Sí. ¿Fue sepultado? Sí. ¿Resucitó al tercer día de entre los muertos? Sí. Y de esta forma quedó confirmado de que la muerte no tenía derecho sobre él. Bueno, cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, de eso se trata lo que quiero compartir. Cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, cree en esa verdad revelada en la Escritura. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto está en Mateo 24, el versículo 35, para que ustedes puedan revisarlo. Ahora, ¿por qué es tan importante creer en la Escritura eh, férreamente y tomar desde allí todos nuestros conceptos de lo que Dios es y de lo que Dios manda? Porque así podremos tener seguridad de que lo que hacemos tenga la aprobación de Dios. Y créame que eso es muy importante para alguien que ha entregado su vida a Cristo, que le ha confesado como su Señor y Salvador. Si alguien tiene al Señor como su Salvador, entonces va a querer hacer lo que el Señor ha dejado escrito en su palabra. Eh, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios. Dios nos la dejó y es útil para enseñar, para que nosotros podamos aprender qué es lo que Dios quiere, para redarguir, que podría ser reprender, podría ser hacernos ver aquellas cosas que a lo mejor tenemos que corregir. Qué útil es darnos cuenta de lo que está mal para poder corregirlo. Dice, para corregir, claro, hay muchas cosas que tengo que cambiar. Y la Biblia me exhorta, me redarguye, me da convencimiento de aquellas cosas que estén mal. Para instruir en justicia. Esto tiene que ver también con enseñarnos en cuanto a la justicia de Dios. ¿Cuál es el propósito? Miren, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Eso no significa que sea impecable, porque solo el Señor Jesucristo lo es. Pero sí que sea perfecto, que sea maduro, es la idea, que sea completo. Eh, que esté preparado, enteramente preparado para toda buena obra, que esté equipado de parte de Dios para poder servirle, porque Dios te alcanzó, si es que eres creyente, con un propósito y va a querer hacer en tu vida cosas buenas, dignas de Él. No es solamente para que tú digas, ah, no, sí, mira, soy creyente, pero sigo tal como venía. No, eso no existe. Al menos en la Biblia, eso no son los cristianos. Los cristianos son los que entendieron el Evangelio, lo creyeron y después siguieron al Señor Jesucristo, algunos a costo de su vida. Entonces, si queremos saber de Dios, tenemos que venir a la Escritura. No se puede de otra forma, no podemos creerle a las personas. Tenemos que creerle a la Biblia, a lo que dice la Biblia. Si lo que tú estás haciendo o si lo que tú estás creyendo está
fundado la escritura con versículos que tú lo puedes leer y entender, bueno, dale, porque Dios lo va a aprobar, porque con su palabra Él va a revisar las obras de cada uno. Si lo que tú crees se basa en cosas que te han dicho o quizá en tradiciones de algún tipo de religión, ten cuidado, porque los hombres nos equivocamos mucho y tenemos ideas que son prejuiciadas y que a veces están sesgadas o cargadas hacia un lado u otro. Es peligroso creer en los hombres. Miren cómo termina en la Biblia, en los últimos versículos de Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Apocalipsis 22, 18 y 19. Dice el escritor, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No puedo añadir a la Biblia, no puedo ponerle mis ideas. Tengo que entender eso. Tampoco le puedo quitar de lo que dice. Dios la dejó así, tal cual, como la tienes en tus manos, como la tengo yo en mis manos, para que nosotros podamos aprender de ahí. Que nadie te diga cosas relativas a Dios que no están basadas en la Escritura, que no tiene un versículo para apoyarlas, porque vas a empezar a transitar un camino peligroso y vas a terminar siguiendo religiones de hombres que pueden tener muy buenas ideas y lograr a lo mejor humanamente muy buenas cosas, pero un cristiano sigue a Cristo. Él es su Señor y Él nos ha dejado la Escritura para que podamos guiarnos. Si el Señor lo permite, vamos a ver algunas otras cosas más de lo que un cristiano debe hacer, pero tenemos que tener de base que lo que vamos a hacer o lo que vamos a decir o lo que va a regir nuestra vida es la palabra de Dios, porque allí tenemos la voluntad de Dios, que es lo que debemos seguir. Si tienen alguna duda, escríbanme, mándenme una notita o en lo que pueda ayudarles estaré disponible. Un gran abrazo de mi parte.